El viceministro de Economía de Ucrania dijo que su país no cerrará la frontera con Polonia después de 4 horas de lo que calificó como intensas negociaciones con los representantes de Polonia para encontrar una solución constructiva y desbloquear la frontera y tomar en cuenta los intereses de los trabajadores del sector agrícola de ambas naciones. Los trabajadores polacos han bloqueado varios cruces fronterizos en protesta contra las importaciones a bajo costo de granos de Ucrania. Pero la realidad es que han sido intensas semanas de protestas de agricultores en Italia, en Alemania, en Polonia, en Francia, en Grecia o España, preocupados por varias cosas: los precios, las reglas de las autoridades europeas que se están decidiendo o implementando aseguran en muchos casos que su actividad está en riesgo. Es un año electoral también en Europa. En junio de 2023, elecciones al Parlamento Europeo. Hay elecciones también en Austria, en el Reino Unido, en Bélgica. Vamos a analizar la situación con Ignacio Bartesagui. Él es director del Instituto de Negocios Internacionales en la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, qué gusto saludarte, buenas noches. Hablemos de la legitimidad de esos reclamos de estos agricultores europeos. Buenas noches, Gaby, un gusto saludarte. Sí, hay algunos reclamos que son legítimos, porque están recibiendo importaciones de Ucrania sin el pago de aranceles, y Ucrania no cumple con los estándares que le exige la Unión Europea a los 27 miembros. Entonces allí podría haber un comercio desleal. Otros reclamos tienen que ver con una gran cantidad de prohibiciones que tienen, por ejemplo, en el uso de algunos pesticidas o también en los compromisos climáticos que se le exigen a los agricultores europeos, que no se les exige a Ucrania o a otros competidores. Entonces, si bien allí hay legitimidad, también por otro lado los agricultores deben entender que la Unión Europea decidió aprobar el Pacto Verde, que es un compromiso para emitir, digamos, para combatir las emisiones, que eso hace que los agricultores también tienen que adaptarse rápidamente a una nueva realidad de cómo producir. Aquí también lo que parece es que no son escuchados. ¿Cuánto de real o de realidad hay en esto? Que no se les toma en cuenta o no son escuchados y su realidad no considerada cuando se toman o se implementan medidas que son europeas, de bloque. No comparto que no sean escuchados, porque la historia de la Unión Europea, antes llamada Comunidad Económica Europea, es la política agrícola común, que partió de subsidios al sector agrícola. El sector agrícola en términos económicos es poco relevante a nivel del PBI de la Unión Europea. También lo es a nivel de población, de personas que están directamente involucradas en esta actividad. Por lo tanto, tiene un mucho mayor peso político que económico. Y como decías, en un año de elecciones en muchos países miembros y también de elecciones en el Parlamento Europeo, están teniendo concesiones. ¿Por qué? Porque es cierto que la Unión Europea quiere ir demasiado rápido, quiere liderar en lo que tiene que ver con el cambio climático y les está exigiendo mucho a los agricultores. Los agricultores tienen fuerza política, han trabado algunos acuerdos comerciales, porque es verdad que algunos de ellos también se tiñen con medidas proteccionistas y aprovechan a que la Unión Europea no se abra al mundo, porque se sienten bastante cómodos con los subsidios históricos que tenían. Ahora, esto tiene un efecto dentro del bloque, pero también pone en riesgo las relaciones del bloque con socios comerciales. Definitivamente que la Unión Europea tiene un doble problema, un problema interno que lo estamos viendo en las calles de muchas ciudades europeas. Estamos hablando que hay reclamos en 25 de los 27 miembros, Gaby, ¿no? Eso es mucho. Y también las relaciones de la Unión Europea con el mundo, porque esta situación que están enfrentando les hipoteca la posición que están teniendo en este momento en la conferencia ministerial de la OMC, donde la Unión Europea quiere reclamar contra India y se ve limitada por los reclamos internos. Le ha afectado los acuerdos comerciales, sin ir más lejos, el acuerdo con el Mercosur está trabado por estas cuestiones también. Y lo más importante es que a nivel internacional, con socios estratégicos como Estados Unidos o Australia, no existe un consenso de que se puede trabar el comercio por medidas ambientales. Y ese es el paso que está dando la Unión Europea, aplicando medidas de frontera, donde si no cumplís con algunos estándares, te dejan afuera del mercado. Y esa es una discusión que es bien profunda. Y entonces, ¿qué papel puede jugar aquí el árbitro del comercio, la Organización Mundial del Comercio? ¿O cómo avanzamos hacia una política que parezca más coherente para los productores a nivel interno como bloque, pero también hacia el exterior?
Yo creo que la Unión Europea va a tener que asumir que hay que dar mayores plazos de transición, que quizás no logran cumplir con ese objetivo de neutralidad climática para el 2050, porque se lo están reclamando los propios productores, pero también no hay consenso a nivel internacional. La Organización Mundial del Comercio tiene problemas mayores, entre otros, resolver el sistema de solución de diferendos que está, de cierta forma, trabado por Estados Unidos, que tiene bloqueado el órgano de apelaciones. Entonces, la Unión Europea hoy no va a poder discutir a nivel multilateral la obligatoriedad de los temas climáticos con el comercio. Creo que está limitada y que la Unión Europea va a tener que ceder porque los otros actores internacionales del comercio, China, Estados Unidos o muchos países muy competitivos en lo agrícola como son los del Mercosur, no están de acuerdo en que se puedan aplicar aranceles para productos que no cumplen con algunos estándares ambientales, y la OMC, que esto es lo más importante, las reglas multilaterales, tampoco están de acuerdo en mezclar todavía comercio con normas ambientales. Entonces va a llevar un tiempo esta discusión. Pues dentro de ese tiempo vamos a ver qué promesas políticas se hacen en ese contexto en los próximos meses a este sector. Ignacio, como siempre, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo.